Mi querido Ángel, Ujú. ¿quién fue Germán Dehesa? Pues Germán Dehesa. Y no quién fue Germán Dehesa ante los Sí. medios, eso buscan en internet. Sí. ¿Quién fue Germán Dehesa para un hijo? Fíjate, él empezó estudiando ingeniería química hasta que en un momento dado dijo, no, lo mío es estudiar letras. Mi abuelo, como todos los padres, tenía ciertas preocupaciones en cuanto a que si estudiaba letras no iba a tener para comer. Decían que todos los que estaban en letras iban a tener una orientación sexual divergente. Siempre empezaba con esta letanía de que los hombres de mi familia no llegan a los 70 años. La famosa profecía cumplida. Como los hombres de mi familia no llegan a los 70 años, entonces ¿para qué me cuido? Y entonces, claro, me morí a los 66, pero ¿ves? Me decía, no, todas las mujeres quieren algo, mijo. Entonces, claro, si te dicen que todas las mujeres están viendo a ver qué te sacan, claro que entras en las relaciones con las garras abiertas. Interesante, ¿no? Todas las mujeres quieren sacarte algo y todos los hombres queremos meterles algo. Sí, también. Muy psicoanalítico el pedo. Uh-huh, uh-huh. Mi pregunta aquí es, ¿hiciste las paces con él? Bienvenidas salamandras y salamonkeys a otro vulnerable en donde vamos a hablar con un gran amigo mío, Ángel Dehesa, de un tema que para muchos a lo mejor puede ser como raro, pero es muy interesante. ¿Qué pasa cuando tu papá es una gran figura en medios y de pronto naces tú? Eso de vivir bajo la sombra de un padre, ¿qué tanto nos puede llegar a afectar? Y bueno, mi querido Ángel, muchas gracias por aceptarnos aquí en este podcast vulnerable. No, hombre, gracias a ti por la invitación en estos majestáticos estudios. Ustedes no lo ven, pero pasas los perros custodios que hay afuera. Sí. Las fuentes, el laberinto, tiene un laberinto así como en Versalles y ya llegas aquí al estudio. Es que nuestro socio Paco tiene bastante dinero. Sí. Tenemos esas buenas opciones. No, está muy lindo el lugar, muchísimas gracias. Sorprendentemente, además, para hacer el día que no les vamos a decir porque no es el mismo que van a ver, no hubo tráfico en esta ciudad, porque cuando vi el lugar donde está ubicado dije, ay, a ver si, pero no hubo tráfico. Y llovió, lo cual está bastante interesante. Llovió, sí. Porque normalmente llueve y se pone peor. Y se pone peor, exactamente. Oye, mi querido Ángel, ¿quién fue Germán Dehesa? Pues Germán Dehesa. Y no quién fue Germán Dehesa ante los medios, eso búscalo en internet. Sí. ¿Quién fue Germán Dehesa para un hijo? Exacto, porque ahí sí vamos a hacer esa separación. Él escribía artículos de periódico en el momento en que no había redes sociales, pero hagan de cuenta que la mecánica es la misma. Uno no sube a las redes sociales pues sus peores momentos, sus cosas más vergonzosas. Subes lo que quieres que la gente vea de ti, lo que tú mismo quieres ver de ti o pensar de ti, diciendo a lo mejor en 10 años lo veo y hasta me creo que esto que dije que no es cierto, sí fue, porque está escrito. Él era mi papá. Antes que otra cosa, pues fue mi padre, fue un hombre, yo creo que profundamente convencido y congruente con sus valores y sus ideas. Un hombre de un carácter difícil, porque sí lo he platicado con muchos de sus amigos cercanos. Toda la gente que estuvo cercana a él en algún momento que tuvimos alguna etapa donde de plano hubo una ruptura de relaciones fuerte, que después se fue parchando o volviendo a construir, pero sí hubo eso, sí tenía un carácter difícil y cuando se le metió el diablo era imposible. A mí me quiso mucho, un buen hombre, no sé qué tan buen padre en cuanto a que ahí estuvo, digamos que nunca faltó a sus obligaciones como se entendían en los padres de los que tenemos más de 50, ¿no? Pero bueno, pues también un hombre que le gustaban mucho las mujeres, tuvo dos esposas, parejas, no sé, ni me interesa. Si alguien sabe y tiene, no me manden un comentario. Mira, yo no, porque me ha estado pasando ahora que lo hemos vuelto a traer a colación con un espectáculo que estamos haciendo, del cual te platico después. Pero y aparte, exacto, no nació. Cuando yo nací, no era todavía esa figura de los medios que llegó a ser. Sí me tocó además ver cómo fue construyéndose esa carrera y ahí sí puedo decir que fue a través de esfuerzo y de trabajo. Él era escritor. Él era escritor. ¿También periodista o no?
Pues periodista en el sentido de ir e ir a hacer un reportaje, entrevistar gente, no. No. Escribía en un periódico, sí. Era columnista, más bien, o editorialista, se le llamarían estas eras de las especializaciones. Entonces, bueno, sí podría ser periodista una acepción de la palabra, pero no un reportero, digamos, era un columnista, un editorialista. Fíjate, él empezó estudiando ingeniería química por complacer a su padre, con tantas cosas que hacemos los hijos por complacer a los padres, hasta que en un momento dado dijo, no, lo mío es estudiar letras. Mi abuelo, como todos los padres, tenía ciertas preocupaciones en cuanto a que si estudiaba letras, no iba a tener para comer. En ese entonces también, y disculpen, no estoy siendo políticamente incorrecto, pero así era, decían que todos los que estaban en letras iban a tener una orientación sexual divergente. Entonces, eso a los señores, a mí ya no me preocupa tanto, pero a los señores de esa época les podía molestar mucho. Pero entonces mi papá decidió decir, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar letras. Dejó la carrera de ingeniería química, se terminó la carrera de letras hispánicas en la UNAM, además en un momento muy, muy rico de la UNAM para estar ahí, porque había maestros como Rosario Castellanos, como Luis Ríos, como el mismo, como Juan José Arreola. Wow. Entonces era realmente un gran momento para estar en la Facultad de Filosofía y Letras, y le tocó todavía ser de la Junta de la Sociedad de Alumnos del 67, o sea, un año más le hubiera ya tocado todo lo del 68. O sea, ¿él sale en el 67? No, nada más le tocó, digamos que su periodo como con la presidencia de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Filosofía terminó en 67. La madre pero de la que sí, se incluso, salvó. bueno, él me contaba que realmente no fue a Tlatelolco porque mi mamá le dijo que nunca iban a ningún lado, y le dijo, pues bueno, te voy a llevar al cine, no importa, no me pierdo esa y no voy a la de Tlatelolco, y iban al cine, y pues después O sea, sí iban a ir a la marcha entonces. él, no, mi mamá no creo. Entonces, iban a ir a la. Bueno, tu papá iba a ir a la marcha y Sí. ese día tu mamá le arma un pedote porque no salen al cine, no salen a ninguna parte. Ajá. Y decide, bueno, está bien, me pierdo esa marcha. Algo así. No Sí, mames, sí, esa sí. pinche Sí, suerte. sí, sí. Bueno, pues así es No así es la mames. historia, así es en los tiempos. Yo fui su primer hijo, además, bueno, sigo siendo, además nací en un momento particularmente difícil porque mi abuelo Ángel muere el 12 de diciembre y yo nazco el 17. O sea, 5 días de diferencia. Y muere de un infarto fulminante. Además, muere de una forma muy, muy inesperada. Entonces también ahí, yo creo que ahí influye el nombre que me pusieron a mí, pero además sí puedo entender pues llamémosle de alguna manera, la pasteurización sentimental que puedes tener de que nace tu primer hijo, pero se acaba de morir tu papá, ¿no? ¿Eres el primer hijo, o sea, primer hijo o primer hijo varón? El primer hijo, punto. Ah, ok. Varón, de todos, sí, yo soy el mayor de sea, la progenie, sí. O sea, digamos que tiene que vivir el duelo de la muerte del padre y el nacimiento de su hijo en 5 días. Exacto, y el duelo y el arreglar todas porque además él tenía un hermano mayor que siempre tuvo problemas de motricidad. Nunca se han explicado bien si fue un tema de oxigenación durante el parto, etcétera. Sí. Pero digamos, nunca fue una persona que se pudiera valer por sí misma. Llamado Ángel también. Los ángeles siempre estuvieron como muy presentes en su vida, igual que mi abuelo. Y una hermana menor. Entonces, pues sí, pues él se tuvo que hacer ahí como cargo de todo el tema, y de pronto pues nazco yo. Cuando tú naces, él ya era escritor. Él ya daba clases de literatura, empezó a dar clases de literatura Fuera muy maestro joven, primero. era maestro, fue docente en el CUM. Hay muchas personas que fueron sus alumnos, entre ellos, por ejemplo, gente como Roberto Madrazo. Él decía también, yo no me responsabilizo de lo que hayan hecho, ni para bien ni para mal, eso está todo en es crédito solamente de ellos. Pero sí, empezó a dar clases muy joven. Ahí también le gustó, Dios descubrió también su pasión por el teatro. Dirigía mucho teatro entre los estudiantes.
Nunca tuvo una formación profesional ni como director ni como actor. Sin embargo, creo que lo hacía muy bien en ambos aspectos. Estuvo nominado al Ariel por aquel Cilantro y Perejil, por aquella película. ¿Cilantro y donde Perejil es de él? No, Cilantro y Perejil es de Fernando Sariñana, pero él sale. Él sale de, sí, claro. de psicólogo. De psicólogo. Fíjate que en un sentido, por lo menos esa parte sí, y esta historia la ha contado muchas veces mi papá y es para los que lo han visto, no estoy revelando nada. Fernando Sariñana, que era su alumno y fue su amigo, le lleva la película antes de que apareciera. El personaje del psicólogo o psiquiatra, lo que haya sido, no estaba incluido en el libreto original. Y entonces se la lleva y él le dice, pues yo creo que le faltaría no sé si con plan con maña, porque ya ahora conociéndolo a lo mejor fue así, le faltaría un personaje que fuera uniendo pues todo lo que va pasando, ¿no? El matrimonio se rompe y entonces que explicara, bueno, es que a los matrimonios y Fernando le dijo sí, pero en ese entonces las películas se grababan no sé cómo se llama el material, pero era muy caro, o sea, no ibas y comprabas un cassette en la... Celuloide, ¿no? ¿Se llama? Sí, la comprabas entonces nada más tenemos material para una toma, si te lo avientas todas estas intervenciones en una toma, la podemos hacer. Y lo hizo además sin guión, los que ya lo conocíamos, sí reconocemos partes de muchas cosas que ya había escrito, que decían sus espectáculos, pero se echó todo eso en una toma. Y wow. Incluso antes bueno, él empezó a hacer teatro, te digo, y entonces primero ponía espectáculos pues clásicos, como Don Gil de las Calzas Verdes, dirigió Hedda Gabler y Fedra en el Teatro Helénico, y después empezó a hacer sus propios shows ahí en el Foro Gandhi con el queridísimo Mauricio Achar, que era un personaje también maravilloso, que fue pues el fundador de lo que es hoy la librería Gandhi, pero en ese momento revolucionó la manera de vender libros en México, también un hombre digno de contar su historia porque sus familiares tenían las pinturas Comex y él les dijo, pues él podía haber vivido toda su vida de vender pinturas sin ningún problema. Les dijo, ¿sabes qué? Yo quiero mi parte de lo que me toca porque voy a poner una librería en este país. Y además en ese entonces los libros, tú no podías deambular entre los libros. Tú llegabas a una librería, había un mostrador y tú le decías al señor, yo necesito... Eso no lo sabía. Sí, yo necesito Hamlet de Shakespeare. Él iba a la bodega y te lo traía. O sea, no había este acercamiento de los libros que ahora pues cualquier mercadólogo te dice, pues es una maravilla, porque ahí es donde la gente a lo mejor va a buscar uno, pero o como yo que estaba haciendo funciones en la librería Gandhi, sale siempre con uno o dos porque los ves de pasada. Entonces Mauricio también en un momento dado le gustó el teatro, entonces puso un foro en la librería Gandhi, no de Miguel Ángel de Quevedo, no la que está ahorita, la original estaba enfrente, y empezó siendo un local chiquito y se fue ampliando a toda la cuadra, porque Mauricio además era muy bueno para los negocios, y la librería fue creciendo y entonces ahí empezaron a poner estos espectáculos cuyo pretexto era una pastorela, o sea, toda esta historia de los pastores y los que van a Belén a adorar al niño y los diablos no los quieren dejar pasar y los ángeles hacen lo posible para que lleguen, que se empleó desde la colonia como una manera de evangelizar y después se ha vuelto tradición en México, pero él le daba tintes políticos. Pasaba en un lugar llamado San Juan de las Pitas, que era un municipio en cualquier lugar de México, nunca se especificaba en qué estado, solamente que el cultivo principal eran las papayas, y entonces Mauricio hacía un personaje que se llamaba Sabá Zorrilla, que era, pues encarnaba todo lo malo que hay en la política mexicana, en el rancio prismo de aquel entonces que ahora ya no existe. No, bueno, ya evolucionó y cambió de color, pero eso es tema de otro día. Se oscureció. Sí, exacto. Exacto. Y su secretario particular, que era pues un burócrata que además ahí trataba como de representaba pues como al ciudadano, pero además el que tenía que sufrir las locuras de este otro. Y era en un tiempo... Pero ¿tu papá cuándo empezó a escribir de política? ¿O cuándo empezó a escribir ya como criticando más la política? Pues yo creo que en esos eran 70s, 80s, que además no era tan sencillo hacerlo. Yo nací en 73, sí. 73. Sí.
Entonces sí te tocó bueno, tal vez muy chiquito, pero la obra ya empezó a... Sí, ya, yo sí, puso también una librería que se llama El Juglar, que ahora que sigue estando ahí en la Glorieta Valverde, ahí en Guadalupeín. Esa fue un emprendimiento de él y de Saltiel La Triste, que después se pelearon, ahora ya, después se reconciliaron, pero yo, según me contaban, mi mamá estaba en la caja y yo estaba en el bambineto atrás de la caja, como en las películas. O sea, tú siempre rodeado de libros. Sí, crecí entre libros y luego atrás en el teatro, porque sí, pues era una crítica al sistema, a lo que estaba ocurriendo. Y, por ejemplo, hay una de 82 que era sobre la nacionalización de la banca, cuando de pronto López Portillo decide nacionalizar la banca además ya para irse en su último informe de gobierno. Sí. Y pues todo lo que eso trajo. Pero en ese entonces sí, criticar al presidente, criticar a los políticos no era tan sencillo. Estamos desgraciadamente regresando a esos tiempos, ¿no?, de persecución, de terrorismo, Mediático. fiscal, mañanero, etcétera. Pero bueno. Cuando tu Sí. papá empieza a hacer estas obras, ¿ya escribía para el periódico? ¿O No, aún no escribía? no, empezó a escribir. ¿Esta obra fue lo que hizo que empezara a crecer como la persona que fue? Pues ¿O cómo ves tú ese desarrollo? Es que siempre le gustó mucho, o sea, bueno, aparte de que a eso se dedicó y lo hacía muy bien, escribir siempre fue para él pues una actividad necesaria. Yo creo que, y es parte de lo que todos tenemos que encontrar en nuestra vida, eso que nos gusta hacer y sin lo cual no podemos estar. Y si lo logramos convertir en nuestro modus vivendi, pues qué mejor, ¿no? O incorporar por lo menos a nuestra actividad diaria, seríamos siempre más felices y trataremos y convertiremos nuestra... Lo que me nuestra refiero chamba en es, una vocación, tú lograste ver en tu papá pues este desarrollo, ¿no? De Sí. a lo mejor un maestro a ahora ya tener una librería, pero también ser director y actor. Sí. Y supongo que escritor, ¿no? De la obra. Sí, después empezó a escribir. Escribía muchísimas cosas, sobre todo básicamente por necesidad, porque aquí ojalá los guionistas fueran tan estimados, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde hacen huelga los guionistas de Hollywood y paran Hollywood, punto. Literal. No, él escribió desde programas de tele como XETU, no sé si te acuerdas de ese programa, claro, con René Casados. Sí. Pues él hacía los guiones no lo que decía René Casados, Esos Sonreír, la fuerza estará contigo, no, pero pues sí, los personajes esos que había como unos títeres y escribía pues lo que le iba cayendo entre las manos. Escribió, por ejemplo, recuerdo que un video corporativo para una marca de refrescos que quería como darle un poco aleccionar un poco a sus choferes en el sentido de que pues no se robaran los envases, etcétera. Y entonces, sí, le mandaban todo a ver, es que esto hacen los choferes y queremos que lo dejen de hacer. Entonces eran dos personajes, uno que era pues una persona decente, y el otro que era el quitapón, que decía, pues yo soy todo lo, pues finalmente como se hace en el teatro, uno que es el bueno y el otro el malo, y llegaban los dos ayudantes que eran dos chavitos, y a cada uno los ponían al revés. Ajá. El que era tranza se iba con el decente, y el que quería ser decente se iba con el tranza, y entonces decía, no, pues no te preocupes, ¿y por qué te vas a robar? Es pues porque eso hizo también daba clases siempre ahí en escuelas, pero también empezó a dar clases en estas academias como para señoras elegantes y de dinero que a lo mejor querían aprender a escribir, talleres de redacción. O sea, como cursos privados. Sí, en academias como la de Isabel Turrent, etcétera. Y después él tuvo siempre su grupo de su taller de redacción de los martes que sesionaba en la planta de luz. Siempre tuvo una particular, él decía, yo guapo no soy, pero nomás déjenme hablar tantito y vas a ver cómo de que no. Que sí tenía una gran, un gran verbo, ¿no? Pues, un gran verbo tenía ese hombre. Sí, un gran verbo, y entonces tenía muchas seguidoras mujeres, hay que decirlo, sí. ¿Pero a qué crees tú que se debía eso? O sea, ¿qué escribía que hacía tan Pues no tanto que atractivo? escribiera, los hablaba, era un hombre de una gran cultura, era un hombre de una,
sí sabía decirle a la gente lo que quería escuchar, no en el sentido de engañarlos, pero era un hombre que no tenía tanto empacho con todo y ser una persona de la generación de nacido en el 44. Le era mucho más fácil expresar sus emociones que a los hombres de ese entonces. Entonces, pues no sé, pero sí tenía mucho pegue con las señoras. Mi hermana Juana Inés le decía el benemérito de las histéricas, pero No, bueno, Benemérito de las histéricas, está buenísimo el nombre. sí, me van a correr, pero Un poco sí. sí, porque Oye, además muchas de las señoras sí siguen siendo mis amigas y las estimo mucho. pero a ver, entonces, Mande. él empieza a tener este desarrollo, empieza a tener este crecimiento. ¿Cuándo empieza ya a dedicarse casi de ¿De lleno lleno a criticar a la política? Am, Porque si hubiera tenido un podcast ese hombre, bueno, hoy sería. Sí, tuvo varios programas de radio, pero sí no como tal. Tenía bueno, pues siempre lo hizo de alguna manera, pero es que no era una crítica abierta, como él combinaba mucho bueno, volviendo nada más para retomar, sigue escribiendo, de pronto les llegan ofertas, escribió creo que en El Financiero, en El Economista, en Novedades, y de pronto pues llega la gente del Grupo del Norte, de estos empresarios regios que empiezan tenían el periódico El Norte allá en Monterrey y su tiradera traerse, fundar el Reforma aquí. Entonces lo contratan primero para escribir en el Norte. Estaban pagando mucho más de lo que pagaban los periódicos en ese momento. Estuvo sobre todo en Novedades y ahí fue donde empezó a hacer sus columnas y fue desarrollando además ese estilo. Te lo decía porque hace rato de lo que era un gran actor, interpretó personajes que no eran él hasta que el cuerpo de un momento dado le dijo al doctor, ya no le da para que esté brincando en el escenario. Si quiere seguir actuando tendría que hacer algo mucho más sosegado. Y entonces lo que empezó a hacer fue lo que pues ahora le llamamos stand-up. Pero, por ejemplo, tenía un espectáculo que se llama Fallaste Corazón, donde hablaba de su infarto y todo lo que, pues se reía un poco de eso. Yo creo que también en autodefensa, porque tú que estás en estos temas, sabes que cuando una gente se infarta o tiene una cosa de estas, pues le queda como secuelitas de miedo. Entonces, yo creo que él se dio cuenta que la mejor historia que puedes contar es la tuya. Yo creo que tú empiezas a O sea, evolucionar entonces empezó a ser como un tipo stand-up. un tipo stand-up, Qué sí, con interesante. Fallaste Corazón, y luego empezó a hacer estos shows donde con varios músicos hacía música de los Beatles, pero entonces contaba su propia historia de vida, cómo conoció a su entonces esposa, Adriana Landeros, la mamá de mi hermano Andrés, y pues muchas cosas, y mis tíos, y los artículos se volvieron también eso. Al mismo tiempo que hablaba de política y criticaba ciertas cosas, también te contaba cuando mi papá me llevó a ver el Ángel de la Independencia por primera vez, cuando mi papá y mi mamá eran como de partidos distintos. Mi papá salía cantando la Internacional y mi mamá se persinaba, y entonces los dos conmigo querían como dirimir sus diferencias ideológicas hasta que yo les puse un alto, porque finalmente el humor, y creo que tú lo sabes, una cosa es el pastelazo y la comicidad y la vulgaridad que sea y lo grotesco que tiene su lugar y tiene su público, pero es como fácil, es como facilote. Sí, cualquiera lo hace. Sí, y ni siquiera tiene que ver con el lenguaje que uses, ¿eh? Yo creo que Polo Polo, que que usaba un lenguaje bastante florido y soez, era un gran em, comediante y un gran líder bueno, tener 3 horas a la gente ahí entretenida y riéndose, no cualquiera, y entonces es lo mismo que dice Eddie Murphy, o sea, la gente piensa que yo salgo a decirles, hi, I'm Eddie Murphy, fuck you, goodbye, y por eso me pagan. No, hasta para eso tiene su chiste. Entonces, sí, su humor estaba mucho basado en la vulnerabilidad, siempre el hacer humor, sobre todo de este tipo, donde tú cuentas, primero tienes que estar muy consciente y muy en paz con tus carencias y con pues lo podríamos llamar defectos, porque eso es lo que realmente es de lo que la gente se va a reír, ¿no? Y dos, pues no intentarlo. O sea, si tú escribieras pensando es que tengo que ser bien chistosísimo, No. pues acabas cayendo mal, no Ahora, lo tú logras. en ¿no? esta época, cuando él empieza a tener este éxito, ¿no? Y este crecimiento, Sí. ¿qué edad tenías?
que fue en el Reforma, pues yo estaba en la secundaria, yo creo que secundaria pasando a la preparatoria, sí, puede ser. También sus shows, stand-ups, todo eso, tú estabas en secundaria preparatoria. Ujú. ¿Cómo era para ti un papá así? Era raro, era complicado. Bueno, porque yo creo que estaba un poquito antes, porque yo terminé la preparatoria en 92. La primera columna de Reforma que se fundó en 93, bueno, fue en 93, sí, pero ya estaba antes en el norte. Después, bueno, del Foro Gandhi pasó a un lugar que se llamaba El Unicornio, ahí en la calle de Delta, que era una casa adaptada, ahí en la Romero de Terreros, por Miguel Ángel de Quevedo. Y pues esa ahí es donde realmente empezó la gente a seguirlo por las noches, porque ahí es donde ya se hace DJs y tapadeus, y con el tapadeus era un poco reírse de esta película Amadeus, ¿te acuerdas que sale Sí. que la publicidad pues era este personaje como fantasmal que supuestamente es el padre de Mozart vestido de la obra de John Giovanni, entonces, y jugando con este asunto del tapado, que pues lo volvimos a vivir hace poco, ¿no? Que era pues a ver a quién van a poner quién va a elegir el presidente a su sucesor. Aquí fue por encuesta popular, porque, pero bueno, y aquí les dijeron corcholatas, entonces jugaba con eso, y uno de esos tapadeus era en la época de Salinas, Tapadeus. cuando Salinas era candidato y se prolongó mucho después, ya cuando había ganado la presidencia, y entonces un día yo no estaba, pero sí dicen que llegó la que estaba en la puerta mientras ellos estaban arreglando ya para salir a escena. Dice que ahí está el señor. ¿Cuál señor? Y había ido, efectivamente, porque mi papá se vestía de Salinas en pues tenían un tipo parecido, los dos en la parte de las orejas y la falta de pelo. Y llegó Salinas a ver el show. Entonces, pues pero Wow. en ese entonces sí era un big deal, como se diría ahorita, ¿no? Ahorita, digo, no que ahora el presidente no signifique nada, pero no estaba esta cuestión mediática de todo el tiempo lo veías. Entonces sí era. ¿Te Y acuerdas ese momento cuando papá regresó y habló de que el presidente de la República fue a ver su obra o no? pues no, porque yo estaba dormido, pero sí, bueno, pues estaba. Pero ay, ¿a poco no lo persiguió tres pinches Sí, semanas con no le completas? importó, sí, no. Bueno, pues le gustó, o sea, porque aparte, pues dices, ¿qué hago, no? Si ya llegó, ni modo que me esconda, porque no sé, también seguramente como el famoso chiste aquel que dicen que a Chabelo le dio trabajo el Tigre Azcárraga esa era una anécdota que, bueno, porque trae el gafete aquí, Chabelo, y se sube Emilio Azcárraga al elevador y le dice, Ah, ya sé. ¿por qué trae el gafete en los huevos? No, los huevos los traigo acá. Seguramente así salieron en escena todos, pero pues no había de otra. Claro. Así tenía que seguir. Era muy estricto y muy, muy riguroso en su trabajo, a pesar de la cuestión humorística. Sí su manera de escribir era muy, muy rigurosa en contrapuntuación, en contraacentuación. Su manera de trabajar en el escenario también con sus actores era muy disciplinado y exigía esa disciplina. Y para mí, pues, ya cuando empezó a despuntar, pues era complicado a veces porque escribía de nosotros. Y al final a mí me han preguntado, y tengo un texto ahí porque nos ponía apodos a todos. Entonces, ¿tú cuál eres, Canito o el Bucles? Digo, el Bucles, evidentemente no, señora. Técnicamente es imposible, pero además porque o sea, nada más pues vea las edades, ¿no? Haga usted sus cuentas. Pero entonces yo hice uno que se llamaba La Rebelión de Canito y dije, no, Canito es un constructo de mi papá que se parece a mí, pero como él me veía, porque a veces sí ponía ciertas cosas que realmente no habían pasado así. No se lo toma mal, no se lo pero sí, La sí así libertad fue. creativa, mi Y querido amigo. entonces que alguien llegaba y te decía, es que ya sabemos que está reprobando en matemáticas, pues que le valga madre, ¿qué me va a pagar usted el extraordinario? ¿O qué, O sea, no? sí tuviste ciertas personas que te medio Sí, molestaban, ¿no? Con lo que se escribía. molestar, sí, pero no digamos, de mi círculo cercano, porque pues mis compañeros de la prepa todavía no leíamos tanto el periódico, pero sí la gente mayor, y luego te felicito por ese papá, y pues decías, bueno, pues yo quise, ¿no? Yo nada más, ahora sí que yo no pedí nacer, yo nada más nací, entonces, pues felicítelo a él,
De cierta manera, cuando estás en la prepa para la universidad, ¿por qué decides la carrera que decides? No, hombre, yo decidí, eso es otro tema. Yo primero me decidí por veterinaria, después ya no, me siguen encantando los animales, pero sí quizá hubo, y eso es, no directamente de parte de él, sí creo que tuve una educación un poquito, que bueno, todos seguramente nos quejamos de la labor de nuestros padres, pero bueno, pues yo como que a veces no estaba tan preparado como para manejar ciertas cosas adversas o decir esto no puedo hacerlo. No sé qué habría pasado si hubiera yo seguido en la veterinaria. Me siguen gustando mucho los animales, pero al final, o no sé si también realmente mi vocación iba. Después estudié historia, sí fui a la Facultad de Filosofía y Letras, pero como que todavía dije no a la mera del. Pero ahí no la terminé. Asumo mi responsabilidad por completo, porque sí fue mi responsabilidad, pero sí hubo momentos complicados donde pues sí, ahí sí, pues además era el mero súmero, digamos, público, entonces, no, es que, y tu papá es tal, y ay, qué padre, y una maestra alguna vez, pues me saqué 6 en una clase, terminé la clase, no me gustaba la clase, era de afuera, había que tomarla a fuerzas, no me gustaba, estaba haciendo otras cosas con mi vida, estaba en la fiesta, sí, pero la manera en que me lo dijo fue la que porque una cosa es que te digan, sacaste 6, no te voy a pasar porque tú das para más, porque tú tienes, yo considero como tu maestro que tus habilidades son, que además, bueno, pues si yo decido utilizarlas o no, tendría que ser nada más mi decisión, pero que te digan, siendo hijo de quién eres, tú no puedes sacarte esto en la universidad. Agarré mis cosas y me fui porque ya estaba trabajando en Televisa, ya estaba ganando dinero, no mucho, pero tampoco tenía muchos gastos. Y después me titulé, el 2020, me titulé ni siquiera de letras, de locución, porque yo todavía me tocó vivir ya los últimos coletazos de esos momentos donde podías trabajar en radio y en medios sin tener una carrera terminada. Era mucho de un trabajo más Oye, artesanal, pero después. ¿Cómo es esos últimos momentos de tu papá? O sea, para ti, porque digo, sí parece que empezó a pesar, ¿no? Esa Sí. sombra. Pero ¿cómo son esos últimos momentos de papá cuando pues ya se va a morir, ¿no? Ya sabemos esa historia tan triste. Sí. Bueno, es que sí, no, es que esos últimos momentos fueron muchos antes, y eso pues es importante para que los que nos oigan, pues la salud no es muy raro sí, igual uno sale y se lo atropella un coche, ¿no? Y ahí sí, se deteriora muy rápido, pero muchas veces es el resultado y más ahora que la gente vive más y que tiene las decisiones que va tomando. Tu papá fumaba, ¿no? Antes, sí, mucho. Y tomaba. Y bebía, sí. Pero además tuvo infarto, tuvo diabetes, tuvo Y seguía fumando y tomando. Ajá, sí. Y exacto, una persona con una inteligencia pues superior por lo menos en la parte racional, en la emocional, quién sabe. Y no lo digo como un tema de espiritólogo, siente uno la necesidad. Perdón, pero sí, entonces no dejó de fumar, y entonces pues entraba y salía de hospitales con singular felicidad, y entonces él siempre empezaba con esta letanía de que los hombres de mi familia no llegan a los 70 años. Entonces ahorita yo tengo 50 y entonces me estoy esperando 2 más y voy a empezar a sacar hipotecas a 20 años y ya no las voy a pagar. O sea, y entonces a mí eso evidentemente me causaba un conflicto. Uno, porque él ya estaba como dándose por que me voy a retirar, antes de los 70 me voy a ir, pero además y entonces a mí dónde me estás dejando, ¿no? Con tu decreto como de teatro griego o de maldición de Blancanieves, ¿no? Porque además, pues ahí viene, y no le voy a contar cuentos a Walt Disney, doctor, la famosa profecía cumplida que muchos aplicamos en distintos momentos de nuestra vida, de como los hombres de mi familia no llegan a los 70 años, entonces ¿para qué me cuido? Y entonces, claro, me morí a los 66, pero pero sí también. No llegué a los 70. No llegó a los 70. Lo cumplió, pero
Pero exacto, a lo mejor si hubieras decidido dejar de fumar, a lo mejor si hubieras decidido cuidarte un poco mejor, no te digo que te fueras a correr un maratón, pero también recibió terapia también y antes de que alguien se enoje, porque todavía hay gente que dice, no, es que no digas que estás en terapia porque eso es. No, yo siempre he pensado que si existe un profesional que me puede curar si me rompo un dedo, pues también y sería una estupidez no irlo a consultar, que si existe un profesional que me puede ayudar a sanar mi mente y mis emociones, también es una estupidez no irlo a ¿Tu papá tomaba consultar. terapia? Tuvo terapia, sí, con el doctor Leonardo Santarelli. Mira, Era psicoanalista, ¿no? psicoanalista de los alumnos de Fromm, un hombre además con una historia también fascinante porque él empezó siendo otorrino, en algún momento va a atender a los pacientes de un manicomio en Celaya, se le da la noche, se queda en el manicomio y uno de los locos literal sale y le arranca los ojos y se tiene que volver a reconstruir estudiando psicoanálisis. Se casa y tiene 2 hijos y bueno, era también un hombre un hombre admirable. Después yo fui con él, lo cual nunca entendí por qué, porque uno ya entendí, adentrándose más en estos temas, no es lo ortodoxo ni lo recomendable que te atienda el que atiende a tu papá, ¿no? Pero bueno, no sé Pero era el mejor para tu papá, imagínate. pues sí. Entonces, todo esto ocurre, ¿no? Todo este proceso que está ocurriendo Sí. va como mermando también tu proceso de en quién se convierte Ángel, ¿no? Sí, pues a ver, es que hay Mucho peso también. Hay mucho peso ahí. Sí es cierto también que él era un hombre que yo estoy seguro que me quería, yo estoy seguro que me tenía mucho amor, pero me dejó ciertas creencias que unas de las cuales me he quedado y otras pues las ha ido devolviendo porque entonces me decía, no, todas las mujeres quieren algo, mijito. Entonces durante mucho tiempo, y no lo culpo a él, pero creo que también fue parte que contribuyó. Entonces, claro, si te dicen que todas las mujeres están viendo a ver qué te sacan, claro que entras en las relaciones con las garras abiertas. Interesante, ¿no? Todas las mujeres quieren sacarte algo y todos los hombres queremos meterles algo. Sí, también. Muy psicoanalítico el pedo. Y entonces lo que pasaba ahí era que, claro, entras o te buscas las que te confirman la teoría para estar tranquilo, para decir, sí, es cierto, mira lo que me dijo, aunque estén locas. O te buscas, no, es que sí, no, tú no sabes lo que y no hay otra manera de llamarlas si no es un tema de despectivo ni, o sea, no por ser mujeres, eran personas. Hay personas muy locas. Muy locas. Me queda muy claro. Hemos tenido varias. Y muy destructivas. El chiste es hasta dónde las dejas llegar tú, pero eso lo entendí después. O cuando me encontraba a alguien que era más o menos, pues tenía con lo que se podía llegar a algo, inmediatamente yo lo empezaba a sabotear, porque en cualquier momento me va a sacar las garras, mejor yo lo hago antes, ¿no? También sí tenía una necesidad a veces de ser como él, el centro de atención, y entonces si en algún momento tú querías contradecirlo o decir, oye, yo pienso que esto no es así, sí había un estate quieto bastante fuerte y hubo un tema que ese fue creo que de los 2 lados y donde sí, bueno, yo soy muy consciente de que he tenido una vida de muchos privilegios en cuanto a que nunca me ha faltado nada, siempre he tenido un techo, siempre he tenido comida y un techo, no me estoy hablando de un pedazo de cartón abajo de un puente. Entonces siempre me decían, es que a ti todo te ha llegado muy fácil. Y eso. Él Pues, te lo decía. Él y mi mamá y él, y bueno, mi mamá también, ella sí fue siempre una familia que le ha ido muy bien, pero entonces no sé si eso sea normal, bueno, o lo que mi extrapolación fue, pues entonces yo no me puedo quejar de nada. O sea, si a mí me da toda madre y tú eres el principito entonces yo no me puedo quejar de nadie. Entonces eso me hace que yo para la confrontación no me gusta y soy muy permisivo a veces porque no digo, bueno, es que date de santos que alguien te hace el favor. Entonces no sé a veces decir, oye, es que esto no me gusta o esto de plano no lo quiero.
Pero bueno, pues ya lo he ido trabajando porque esa es otra, muchachos. Sí, sus papás nunca los van a dejar exactamente como ustedes quisieran, pero hay un momento donde ya uno tiene que hacerse responsable del tema y buscar cómo trabajar. Hablando justamente de ese tema, ¿no? Porque es también por lo que te quería entrevistar. ¿Cómo nace esta idea de pronto de hacer este homenaje a tu papá y de Ok. hoy tienes es que no sé cómo llamarlo, o sea, conferencia, stand-up? Es una ¿Qué conferencia, diablos es? O stand-up, sea, es un homenaje, es una reunión de amigos. Bueno, déjame ¿cómo decirte nada pasas más ahí? cuando él se va, y tampoco, y ahí sí tú me dirás si esto te suena. También a veces cuando los padres hacen eso de no cuidarse, tanto de que están en todo su derecho la gente, pero tanto como uno piensa, te da también, a mí me dio un tema de, pero que no quieres pasar más tiempo conmigo, o sea, no vale la pena cuidarse para que tú y yo podamos seguir juntos y a lo mejor puedas verme crecer más. Digo, ya estaba yo grandecito, pero Sí, sí, sí. O sea, y a lo me suena mejor como a una forma de manipulación, ¿no? O sea, nunca se lo dije, digamos, nunca fue algo que le dijera, pero era algo que yo o sea, te estabas sentía, victimizando. más o menos, Ah, mira, o sea, más o tu papá es menos. sumamente egoísta, feliz siendo él, y para ti es como de, no va a pensar en mí. Exacto. Ay, no, pues claro. Pues sí, no tanto que no va a pensar en mí, sino exacto. Yo no No, soy no quiere suficiente. vivir para mí. Exacto. Sí, bueno. Güey, no quiere vivir ni para las mujeres, como quiere vivir para ti. Sí, ya cuando lo pones así, sí. Sí, No, pero porque yo quiero además saber, pero ¿por qué? eso es lo que también te resulta incomprensible, como dices, no tanto que las mujeres. Si dijeras, no, es que mira, sí, su vida es horrible porque es como Charles Bukowski, que incluso hasta cuando es exitoso seguía tomando y seguía llegando a las presentaciones borracho. Pero pues tenía éxito en lo que hacía, Ujú. ganaba un chorro de lana, que etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿por qué no o sea, no te quieres seguir viviendo para eso? ¿Quién sabe? No podremos jamás leer su mente. Ahora, lo que pasó es que ya después de un rato, pues ya que bueno que no, porque ya el cuerpo ya estaba en tal estado de deterioro que ya no iba a poder hacerlo de todos modos. Ok. Eso fue también muy, la verdad es que cuando él se va ya había una cuestión de temas del hígado, donde ya las toxinas no estaban siendo bien procesadas. Entonces, cuando eso pasa, pues se te empiezan a ir las toxinas al cerebro Ujú. y te perdemos. O sea, se nos iba a volar con los angelitos y de repente regresaba y tenía momentos de lucidez y O sea, cuando fue ya, difícil, ¿no? Verlo. sí, esa parte es muy complicada. Creo que ahora que hay tantas personas que están teniendo porque ahora a mí me pasó antes que al promedio de la gente de mi edad, pero yo ahorita estoy teniendo ya muchos compañeros que están pues ya en el trance de perder a sus padres o en la parte del cuidado. Claro. Que ese cambio, por ejemplo, el primer día que yo en el hospital lo tuve que bañar yo, o sea, esa indefensión de un personaje desnudo sentado en estas sillas de plástico que hay en los hospitales y tú enjabonándolo y hablando con él, siendo su hijo, o sea, ese cambio de roles ¿Qué es edad tenías? bien duro. Ya tendría yo como 30 y tantos, O sea, 40, eras yo muy creo, joven. sí. ¿Por qué haces el homenaje? Porque digo, Eh, podrías haberlo hecho hace mucho tiempo. Podría haberlo hecho hace mucho tiempo, Y porque ahora apenas hasta ahora. lo hicimos hasta ahora. Bueno, te digo, por parte de Virulo, mi compañero de escenario, él lo quería hacer ya desde hace tiempo, porque él sí decía, es que yo creo que tu padre no debe ser olvidado, esos textos deben estar, pero pues yo sí decía, no, híjole, volver a abrir la cajita de Pandora ahorita y volver a leer esas cosas y acordarme tanto de lo bueno como de lo malo. Además, pues hay un tiempo en que tú tienes que estar listo para decir, mira, yo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo desde yo, no como el hijo de, ni como la sombra de, ni como, porque en algún momento también me dijo, se puede vivir de ser hijo mío, pero ojalá y tú no lo hagas. También esos pinches encargos que te van dejando. Tú ya ni vas a estar. ¿Qué te importa? Nos pidió también que lo fuéramos a dejar al Papaloapan ahí en Tlacotalpan. En 2010 se murió Tlacotalpan, estaba inundado, tuvimos las cenizas ahí como un año en la casa. Ahí vamos como después ya cuando se pudo, bajó el nivel del río, ahí vamos a Tlacotalpan, llegamos a Veracruz, me acuerdo, y lo dejábamos a desayunar porque nos fuera a perder la urnita y
un amigo suyo que iba con nosotros quería ir al cine. ¿Y qué hacemos con él? ¿Lo llevamos al cine o qué? Ay, no mames. Sí, fue como es de. como el de Ahora también. Weekends with Como Freddy, por ¿no? la libre, ¿te acuerdas? Hay la película está por la libre que ahí traen al abuelo. Bueno, Ay, no. y la gente me pregunta ahora, entonces Tlacotalpan, le digo, no, pues mire, si lo eché el Papaloapan hace 14 años, yo creo que ahorita ha de andar dando la vuelta por el polo sur, digo. No, Más o menos ya debe ser Jimmy algo así. midiendo las corrientes, ya Pero entonces Virulo te empieza a decir, hay que hacer esto, ajá, tú no quieres abrir la caja. yo no quería abrirlo, Entonces, yo no ¿cómo quería. sí? Pues un día dije, pues parte también, y lo puedo decir, un día dices, pues este es digo, porque tampoco dejó mucha, digo, y no lo culpo, nomás lo digo, no dejó mucha herencia en cuanto a dinero, porque también este tipo de enfermedades Te son, consumen todo. se consumen un montón de los patrimonios, entonces, pues también dije, bueno, pues es que es parte de lo que soy, o sea, finalmente si es mi papá, sí tengo muchas cosas buenas, de él, a lo mejor también muchas cosas malas, pero las mías las estoy trabajando. Yo ya sé también quién soy yo. Yo ya sé, yo creo que ya pues la gente que me conoce sabe quién soy y sabe, y los que no me conocen y los que les parezca que estoy explotando el legado de mi padre para mis sucios fines, me vale madre. Aquí la pregunta Necesitaba que tengo, yo también una fuente de ingresos, man. pero bueno, yo sé que a veces el hambre es más cabrona, ¿no? También. Pero la pregunta aquí es, ¿hiciste las paces con él? Sí, hice las paces con él, pero y realmente no antes de, sino cuando empecé a leer otra vez los textos y cuando empecé a recordar y cuando dije, pues sí hicimos yo creo que sí me ha ayudado mucho incluso y lo llegué a escribir antes de, y ahí está en mis redes para que lo quiero ver, antes de estrenar, yo dije, para mí esto ya es un éxito y ya me sirvió porque me sirvió para hacer las paces con él, porque me sirvió para reconocer que mi papá escribía muy bien, que sí me gustaría que la gente viera lo que escribió, que sus textos, independientemente de lo que yo pueda argumentar de que a lo mejor así no pasaron las cosas o de que eso que dices, pues tú no lo practicabas, etcétera, son fuente de una inspiración en un país donde además, no sé, creo que también el momento es importante, en este momento donde estamos regresando a estas emociones, las más básicas de los seres humanos, de el que no piensa como tú, hay que cancelarlo, eliminarlo o de plano pues hasta agredirlo, ¿no? Ya has tenido presentaciones. Llevamos, mientras grabamos esto, llevamos 5. Ya para cuando esto salga, los invito. Vamos a estar en el Jobos, ahí en San Ángel, a la gente que nos está viendo en la Ciudad de México. El Jobos está en Plaza San Jacinto número 23, muy cerquita donde se pone el bazar del sábado. Pero tus redes sociales, ¿cuáles son? Para que te encuentren. Sí, encuéntrenme como Ángel Dehesa. Pues yo soy bastante Dehesa con la H. Dehesa con la H en medio, Dehesa. @ Ángel Dehesa C en Instagram, Ángel Dehesa en Facebook, @ Ángel Dehesa en Twitter. Y tengo un TikTok también ahí, hago lecturas de tarot, si quieren aparecerse un día también por ahí, porque también a eso me dedico desde. Y pues yo creo que también, volviendo a tu pregunta, pues también yo empecé a trabajar mucho más a mí mismo. Entonces ya había un sentido de quién yo era. Incluso después de hacer esta selección de textos y de escribir el show, porque sí hay un guión ahí en medio de todo, yo empecé también a escribir yo. Ahora estoy escribiendo y lo puse tal cual. Hoy me dieron ganas de escribir, tampoco pensé, tengo que justificarme diciendo ahora que no. Me dieron ganas de escribir y entonces todos de lunes a viernes también como un ejercicio de disciplina, escribo cosas. Primero empecé también a veces con temas de política y demás y veía que esos pues le gustaban a la gente, pero no tanto. Y ahora he llegado a estar haciendo, pues hablo de mí, hablo de mi vida, de la de hoy, por ejemplo, se llama Vidas Pasadas y entonces de la gente que ha entrado y salido en mi vida y hay gente que ya ves que entra y después se va un rato y después regresa, otra que nunca va a volver, que también a veces es doloroso, pero se va por cosas que tú hiciste y a lo mejor te dice sí te perdono, pero no vas a regresar. No nos vamos a volver a ver. Hoy me pasó eso con alguien y digo, bueno, pues también hay que aprender a soltar,
Pero entonces esas donde yo hablo de mí son las más socorridas y las más leídas. Y, y volviendo un poco a hacer un paralelismo con mi papá, cuando mi padre ya no le empieza a dar el cuerpo para ser actores, para actuar con personajes que no eran los suyos, que no era él, empezó a hablar de él y fue cuando mejor le fue. Creo que cuando, y es lo que me he ido dando cuenta en estos tiempos, es que la mejor historia que puedes contar es la tuya, porque además es la que tú conoces y es la más original que puede haber. Lo que pasa es que primero tienes que tener, y eso es lo que a mí me aterra, de que ahora ya no quiera la gente aprender a escribir y que diga que mejor ChatGPT me hace todo. Está bien, es una herramienta y además ya está ahí, no se va a ir, pero entender que el acto de escribir no es nada más esta parte ay, qué cansado, porque claro, si tienes que hacer 30 recibos de la orden de compra de tu empresa, pues a lo mejor sí, pero creo que es un acto de amor contigo mismo, porque si documentas tu vida, quiere decir que te importa, quiere decir que la consideras valiosa. Estoy leyendo un libro que estábamos platicando, que tú ya leíste, que se llama El sutil arte. El sutil arte de que te valga madre, The Sí. Subtle Art of Not Giving a Fuck. Y dice la gente que muchas veces que a la gente le empiezan a salir bien las cosas que hace cuando le deja de importar cómo le salgan. Si estás escribiendo pensando en, híjole, pero esto quiero que lo lea todo el mundo y me aplauda muchísimo y me digan que me den el Nobel, pues te estás tú solito condicionando a que no va a salir bien. En cambio, cuando dices, bueno, ay, ¿cómo voy a poner? No, así ponlo, pues total, ¿quién? ¿Cómo? A ver, antes de acabar. Sí. ¿Cómo haces para pasar del, pues ya requiero dinero, voy a hacer esto, pues homenaje? Bueno, no nomás era querer dinero, o sea, sí lo quería hacer también por esto. Claro, pero es como, ya perdono a mi papá. Pero vayan. También me sirve el dinero, ¿no? Obviamente. Sí, vivimos una sociedad capitalista, lo cual agradezco. Sí. No, nada más, pues bueno. Pues. Pero espérate. ¿Cómo pasas de ahí a la interiorización del escritor que había en ti? O sea, ¿cómo pues logras enganchar esas dos? A través de la lectura, la columna en este momento, la de mi papá se llamaba la Gaceta del Ángel. Entonces primero me la apropié y dije, pues yo soy el ángel de la Gaceta y además sí yo soy, es lo lógico, punto. Sorry para mis hermanos que llegaron después que yo, las quiero mucho. Juana Inés también escribe y lo hace muy bien. Mi hermana Mariana es diseñadora industrial. Andrés es músico y DJ entonces, no, por ejemplo, fue eso, ¿no? De órale, me voy a sentar figurativamente en el sillón y voy a agarrar su pluma y me voy a apropiar del. Y creo que hay una película muy hermosa también que a mí me gusta mucho, que se llama Finding Forrester. No sé si la has visto, que es con Sean Connery. Sí. Que Sean Connery es un escritor ganador del Pulitzer que vive ahí metido en su casa. Hace muchísimo esa película. Y entonces un chavo negro que es basquetbolista, bueno, afrodescendiente, negro, que es basquetbolista. Escribe increíble. Escribe muy bien, pero además la gente lo conoce por ser basquetbolista y no piensan que puede escribir. Se le va la pelota, se le cae por la ventana al escritor, entonces lo conoce y empiezan a escribir y le dice, y él le da un texto suyo y le dice, agarra este texto y empieza y arráncate sobre eso. Entonces le dice, a veces yo lo ayudé a encontrar sus palabras, arrancándolo con alguna de las mías. Qué bonito. Y después alguien me dijo, no hay nada, y que un amigo mutuo que conoció a mi papá, que me dijo, tu papá siempre me dijo, no está mal que tomes prestadas otras voces en lo que encuentras la tuya. Ah, qué bonito. Sí te voy a decir, yo creo que ya el Ángel de la Gaceta lleva ya como 3-4 meses y probablemente terminando este mes de julio le voy a cambiar el nombre, porque ya creo que ya ese ciclo ya se cumplió y ahora ya es mía. Y porque ya me he encontrado yo también a mí, porque ya no tengo miedo de decir las cosas, porque también me he dado cuenta de que cuento cosas que yo digo, bueno, pero esto ¿a quién le va a interesar? ¿A quién le va a interesar que yo siempre haya sido el eterno? Hay uno que acabo de escribir que le gustó mucho a la gente, que se llamaba Friendzone Raider. Y digo, yo siempre era ese que todas las chavas le decían, no, es que fíjate que contigo no, tú eres muy lindo. No quiero perder mi amistad contigo. Exacto, sí, no, y me lo llevan, pues es que con otros es distinto, ¿no? Sí me daba
Y me lo decían así, tal cual. Yo era bien puta, pero contigo no quiero. Y tú así, ¿por qué no? ¿Por qué? Es que tú sacas lo mejor de mí. No quiero. No. Ya tenemos el nuevo stand-up, seguramente. Sí, probablemente sí, porque yo empecé haciendo ejercicios de stand-up, he tomado clases de stand-up con gente, con grandes maestros como Felipe Nájera, como Gus Proal, pero no había llegado a esa parte. Y una amiga queridísima que es Nancy Villarlo, que también hace eso. Cuando tú saques todo eso que me cuentas a mí y te atrevas a sacarlo ahí y decir, pues sí, esto, y a mí me pasaba esto, y yo sí quería que les saliera entonces te va a ir muy bien en el stand-up. Y sí, porque es finalmente encuerarte y ponerte vulnerable. Lo que pasa es que es más complicado de lo que parece. Antes de que acabemos, ¿cuánto tiempo crees que este homenaje esté presentándose? Pues mira, hemos Porque tenido... sí tengo esta parte donde, como ya estás encontrando tu voz, siento que en algún punto vas a decir, bueno, esto estuvo muy bonito. Sí, y se acabó. y no te creas, de pronto también te aparece lo que en la carta del diablo en el tarot, que no es que alguien te quita brujería, es esa cosa de tu ego y de tus miedos. Y luego, ¿qué vas a hacer, güey? Porque ahora ya no vas a poder vivir toda tu vida de leer los textos de tu papá. Y luego, ¿cómo lo vas a mejorar o cómo vas a seguir? Pues de entrada no lo quiero mejorar, quiero seguir haciendo y probablemente sí, ya lleguemos a esta parte de platicar de mí, de platicar de la forma, porque eso también te da, imponerte a esa tarea de escribir diario, ¿no? Claro. Te vuelve, pues entonces, ¿de qué tengo que escribir? Entonces desarrollas, bueno, se habla de que el stand-up ya cuando te vas al tema científico es el humor observacional, pues sí, pero tienes que desarrollar esos mecanismos de observación. Lo decía Richard Marcinko, que era un experto en explosivos. Tú ves un edificio y te encanta ver cómo está construido. Yo siempre estoy viendo cómo lo va a tirar, dónde va a poner. Y pues eso es lo mismo que pasa cuando con el stand-up o cuando tú te dedicas a hacer crónicas de la vida, que además el género de cronista en el periodismo es como muy prestigioso, pero cada vez es menos socorrido, porque te dan 3,000 caracteres nada más, porque nadie está dispuesto a decir, oye, sí, yo estoy haciendo una investigación y voy a hacer una crónica, pero necesito 2 meses en los cuales voy a estarte cobrando para sacar después. No, yo quiero, también si les gusta el cine, vean, es El Cuarto Poder, que se llama una con Russell Crowe, donde él es un periodista de los antiguos. El Cuarto Poder. Y le mandan con la mujer que hace el internet, y entonces van descubriendo un asesinato y descubren que la asesinada y uno de los políticos involucrados dormían juntos. Pues esto ya es la nota, que dormían juntos. Y dice, sí, pero él no la mató. O sea, claro, tenemos que llegar al fondo. No, hay que sacar la nota antes de que nos la quiten. Entonces, volver a esta parte Estamos empezando a vivir ese mundo, ¿no? Postmoderno, sí, del TikTok, del un minuto de atención y se acabó. Ajá, y de repente pues caemos en, pues ¿a quién fue que se echaron? A Chomsky, ¿no? Que con la prisa de que no se murió. Oye, pero no lo verifícalo. No, porque qué tal que nos gana y Chomsky, yo sigo vivo, cabrón. Sí, espérenme. Sí, no estaba muerto. Solamente estaba yo de parranda. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Oye, Ángel, entonces, más o menos, yo diría que se apurara, ¿no? Sí, vayan a vernos. Estamos en el 11 de agosto, el 18 y el 25 en el Jobos de San Ángel. Vamos a tener una función el día 30 en Guadalajara, donde va a vivir yo creo que un poco más también, porque nuestra tirada es llevarlo también a diversos lugares de la República, pues a donde se dejen. En Monterrey tenía mi papá mucho público, si alguien nos quiere llevar por allá. Andamos en tratos, espero que cuando ya salga esto también en Querétaro, pero no les puedo decir. Que se contacten contigo por Instagram. Contáctenme por Instagram si ustedes tienen pues forma si les interesa, pues comprar una función o ofrecernos una manera de ir para allá. Estamos muy, muy interesados. Y sí, pues mientras estoy preparando lo siguiente, sigo también haciendo coaching y lecturas de tarot. No hago el tarot, no le voy a averiguar si su marido le engaña. Si me engaña a mi marido, le voy a preguntar más bien qué le hace pensar y por qué tiene una crisis de confianza con su marido, y si ya no confía en él, ¿para qué se queda? Hijo, no sabes la cantidad de gente. Mi ex piensa en mí. No, el problema es que tú pienses en tu ex. Tu ex va a estar a toda madre. Tu coaching confrontacional, muy bien. A veces sí. Pues muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Oye, es que si te preguntan, perdón, y lo tengo que decir, sí. ¿Va a salir positiva mi prueba de embarazo? Pues, ¿qué les dices? Pues vaya a la farmacia, señora, porque además
A la primera vez le dije, le deseo que todo salga bien y que salga positivo. Bueno, a menos que no quiera. Después lo pensé y dije, a lo mejor no quiere que salga positivo, ¿no? Qué fuerte. Pero sí. Pero bueno, ahí tenemos esta entrevista con Ángel Dehesa, hijo de Germán Dehesa, uno de los mejores escritores que ha tenido México. Y bueno, ya saben, vayan a su obra de teatro. Va a ser una gran obra. Homenaje y espérense porque también tiene stand-ups. Entonces, sí, pronto. vamos a hacer uno que ya tengo ahí hasta el título. No digas todavía, queremos ser primicia. No, porque además hasta que salga, pero no, es que quiero stand-up, quiero libro y quiero ya empezar como, o sea, que ahora sí como una marca, así como el psicólogo de TikTok, un amigo que de repente ahora ya no sé quién sea porque yo soy el psicólogo de internet, pero está bien, amigo. Alguien ya habrá agarrado mi nombre, seguramente. Te ampliaste. Obvio. Sí, muy bien. Salamandras, espero que les haya gustado. Recuerden poner su like, recuerden compartir, recuerden mandarle mensaje a Ángel si están en alguna parte de nuestra hermosa República Mexicana o latino, ¿no? Algún latinoamericano que quiera llevarse la obra. Claro que sí. Manden el mensaje perfectamente a Ángel. Nos vemos en el próximo. Gracias.